Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Les saluda, ya ustedes me conocen, el doctor Jorge González Guar. Esta vez por un tema muy importante que yo sé que es del interés de todos ustedes de poder tomar atención a este tema. Ya hemos llevado este programa, Las Cosas Claras, le hemos llevado en el mes de mayo y el tema que se trató sobre el cese de prisión preventiva frente al COVID-19 en el Perú. Pues bien, con todas las interrogantes que se hicieron preguntas, y agradezco a cada uno de ustedes, también a los que hicieron su llamada, me llamaron, el interés de hacerme unas preguntas y consecuentemente he respondido a sus pedidos, pues hoy el tema es muy interesante. ¿Funciona o no funciona el toque de queda en el Perú? ¿Por qué este tema tan importante? Para nosotros es importante y para todos. Antes de poder llegar al tema, agradecer a cada uno de las personas que hacen posible que constantemente pueda estar en vivo en este programa gracias a los pedidos, y es consecuentemente lo que estoy dando. No es que yo quisiera hacerlo simplemente porque me piden que nuevamente me presente y haga un programa en vivo con referencia al tema que son de su inquietud de ustedes. Hoy pues el tema a tratar es el toque de queda, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas frente al COVID-19 en el Perú. Y es claro en decir, ¿funciona o no funciona el toque de queda en el Perú? No, señores, no funciona. Si nosotros nos abocamos, nos inclinamos en pensar ¿qué es el toque de queda? El toque de queda es la restricción, la prohibición de andar en las calles, ¿no?, por una disposición de Estado. ¿Cuándo se aplica esta función? El presidente, bien sea un presidente constitucional democrático, o vale decir también un presidente dictador. Vamos a decirlo de esa forma. Pero, cual sea, esto no está regulado ni legislado dentro de la Constitución. Simplemente y llanamente está considerado como una medida cautelar, una medida de asegurar cuando estamos en un estado de emergencia. ¿Cuándo se aplica el toque de queda? Cuando estamos en un estado de guerra. A Dios gracias, eso no se ha dado en el Perú a la fecha. Pero sí se ha dado por un estado de pandemia, o sea, de enfermedad, de salud. Consecuentemente, ha tenido que utilizar estas medidas el presidente de la República. Medidas que, por cierto, no han sido eficientes, no han sido un éxito, y mucho menos podemos decir que estamos tranquilos que esta pandemia ha pasado. No, voy a ir detallando poco a poco y explicando cuántas veces en nuestro Perú se ha aplicado el toque de queda. Si no vamos a retroceder un poco, o sea, dentro de la historia. En el primer gobierno del presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, fue en el año 1965, posteriormente un desacuerdo, ya todos saben por historia lo que pasó con las petroleras, en fin, esto molestó mucho a la ciudadanía, ¿no? Y tuvo que enfrentar un golpe de Estado en el año 1968. ¿Quién lo conducía? El presidente, el general Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, después de ocupar el sillón de la casa de Pizarro, Juan Velasco Alvarado tuvo que enfrentar muchas dificultades. Entre ellas, nos vamos a hacer una pregunta bien grande. ¿Qué haríamos nosotros si la Policía Nacional, que es quien mantiene el orden interno de la ciudadanía, la protección del ciudadano ante la violencia, los hechos delictivos, la delincuencia, el terrorismo mismo? Entonces, ¿qué es lo que haría la policía? ¿Qué haríamos si policía en ese momento? ¿Esto se ha presentado en nuestra historia? Ustedes dirán que no. Pues yo les digo que sí. En 1975, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en el mes de octubre, los primeros días, hubo un freno, un paro de la Policía Nacional, porque a ellos los consideraban como auxiliar. Los militares eran los que estaban dando, se enfrentaban y estaban, pues lógicamente, si el Juan Velasco era un militar y tenía a los militares al alcance, y por ende la policía era discriminada en ese tiempo. Esto no le gustó a la Policía Nacional.
Sin embargo, ellos hicieron una huelga que, por cierto, el mismo 5 de octubre de 1975 fue la toma por los militares y detuvieron a muchos policías. O sea, es decir, creo que, si más no recuerdo, fueron 1012 detenidos, 86 muertos, 55 enjuiciados, policías enjuiciados, ¿no? Y bueno, heridos eran como 155. Es un promedio más o menos de lo que por la historia sabemos, ¿no? Pero ¿por qué menciono todo esto, esta historia? Porque queremos ver si funciona o no funciona el toque de queda. Y ahí vamos a ir por partes. Vamos a ir poco a poco. Si bien es cierto, ¿por qué enjuician a los policías en ese tiempo, en el 1975? Porque la Constitución no permite que ningún miembro de la Fuerza Armada ni de la institución policial hagan un reclamo ante el Estado. Porque son Estado, entre comillas, ¿no? Son Estado. Por eso es que no pueden hacer ningún reclamo porque, es decir, lo destituyen, lo enjuician y lo bien y gracias, y lo sacan de la institución. O sea, no pueden hablar, pase lo que pase, no pueden hablar. Se encuentran en total indefensión. Así como vamos. Vamos a seguir con lo del toque de queda. En el segundo gobierno del presidente, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue en el 80, justo en ese año también se llama un toque de queda. Y era porque ustedes recuerdan los bombazos. Nadie podía salir porque sabemos los bombazos que volaban las torres, unas navidades que se pasaban terribles, a oscuras. Esas eran la medida que tenía que manejar el gobierno. ¿Y cómo lo daba? Con un toque de queda, ¿no? El toque de queda era, como ya saben, la restricción y la prohibición de la salida. Nadie salía para evitar todos estos desmanes, ¿no? Bien, pero eso no queda ahí. Después, posteriormente, con el gobierno del presidente, ya desaparecido el presidente, Alan García Pérez, esto también se dio en el año 1986, donde se dio el toque de queda solo en Lima y Callao. ¿Y por qué? Porque también seguíamos con la misma, el terrorismo. El terrorismo continuaba. Tanto así que entre las fechas 4 y 5 de enero, habían los siguientes coches bombas, ¿no? Pero después en el 3 de febrero, si más no me equivoco, el 3 de febrero, a cerca de 100 metros de Palacio de Gobierno explotó una bomba. Eso llevó consecuentemente a llevar un toque de queda también. ¿Ese toque de queda funcionaba? ¡Claro que funcionaba! ¿Funcionaba por qué? Ya les voy a decir por qué funcionaba. Ahora, no hubo desmanes, no hubo violencia, ni la delincuencia se incrementó. Por el contrario, se recortó la delincuencia. Cualquier ciudadano podía caminar libre, sin ningún problema. Hoy no pasa, hoy no podemos decir eso. La delincuencia hierve en el Perú. Y estamos todavía invadidos de extranjeros. Extranjeros venezolanos que han venido, no nos dejan ni con nuestros propios delincuentes, sino que vienen más delincuentes en nuestro país, porque eso lo ha permitido el Estado, el gobierno. De un principio nunca cerró la frontera, nunca hubo prohibición para poder cambiar las normas, las leyes en contra de estos extranjeros. Todo el que venga acá a mi país a robar, a destruir mi país, que se vaya el país. Sencillo y práctico. ¿Por qué lo vamos a tener privado de su libertad aquí en mi país para seguirles dándoles algo a ellos? O sea, es decir, tenemos que encima el Estado protegerlos. Pero bien, eso es más allá. Quiero inclinarme al tema, porque esto sale una y otra más para poder explicar por qué no funciona el toque de queda. Si bien es cierto, en el 5 de abril de 1992 hubo el cierre del Congreso, o sea, la toma del Congreso. Hay que hacer una comparación de ello. ¿Qué cosa es disolver y qué es la toma del Congreso? O sea, es un golpe de Estado, la toma del Congreso, es una toma, la toma del Congreso es un golpe de Estado. Disolver el Congreso, por supuesto, amigos, claro que sí, porque el Congreso puede ser disuelto si, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución Política del Estado peruano, establece bien claro que el presidente de la República está facultado a disolver el Congreso, siempre y cuando haya sido censurado o en 2 oportunidades no se haya aprobado el presidente
el premier con sus ministros. ¿Esto está permitido ante la ley? Sí. ¿Y quiénes salen cuando se disuelve de acuerdo a este artículo 134 de la Constitución? ¿Quiénes son los que salen? La policía. La Policía Nacional. Porque estamos hablando de disolver. ¿Quién controla maneja el orden interno? La Policía Nacional. ¿Ustedes han visto en las noticias, ha salido algún militar? No, ninguno. Es más, veían la retención de los congresistas que querían irse. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? La Policía Nacional. En ese sentido, no estamos hablando de un golpe de Estado. No hablamos de un golpe de Estado. Estamos hablando de disolver el Congreso. Me acuerdo de esa frase que dice disolver, disolver. Pues bien, ahora voy a llegar a esto. Lo del 5 de abril de 1992, ahí sí hubo la toma del Congreso de la República. Y vamos a ser claros, estábamos con la Constitución de 1979. La Constitución del 79. Es más, la Constitución de 1933, donde Juan Velasco da el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry. O sea, es decir, hubo violaciones de derechos, ¿no? De la Constitución, sobre todo. Se violó la Constitución. Pero en este caso, ahora la Constitución, que actualmente estamos llevando de 1993, nos habla de disolver el Congreso. Pero díganme ustedes, en el tiempo que Alberto Fujimori hace la toma del Congreso, ¿estaba permitido la Constitución? No. Sin embargo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, sí, esta vez lo ha podido hacer. Pero bueno, ha sido para bien o para mal, ese es otro tema. Lo importante es que vamos a tomar en cuenta que un toque de queda se aplica cuando existe un estado de emergencia. Hoy estamos pasando un estado de emergencia de salud y sin embargo, a la fecha no funciona. ¿Se ha incrementado la delincuencia? Sí. ¿Hay desmanes, hechos delictivos? Sí lo hay. ¿Violencia? Sí lo hay. Gente desadaptada en las calles caminando y no respetando disposiciones de Estado, sí lo hay. Entonces estamos pasando un momento difícil, no estamos viviendo un momento fácil. Si bien es cierto, nuestra Policía Nacional está de baja, en baja. ¿Qué quiere decir en baja? Porque con toda esta pandemia, los efectivos policiales ya no quieren intervenir como es. Ya no quieren, hacen caso omiso de todo lo que puedan ver. ¿Por qué? Porque están contrayendo el virus. ¿Y el virus de quién? De gente desadaptada que nunca ha respetado. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con el capitán Cueva? El militar, el de las Fuerzas Armadas, el capitán Cueva. Todo lo que hicieron. Es más, los grupos de abogados que estaban ahí, y que me van a criticar, ¿ah? Me van a criticar. Los defensores, señores del derecho, los derechos humanos, ¿ah? Defensores, querían salvoconducto, que querían salir para hacer respetar los derechos, que no era posible lo que había la violencia. No, señores. ¿Qué pasa con un toque de queda? Se pierden las garantías constitucionales, que les quede claro, se pierden las garantías constitucionales. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Si te aplican esta medida, no salgas de tu casa y se acabó. ¿Por qué sales? ¿Por qué te quejas? Si sabes lo que es un toque de queda, se pierden todas las garantías constitucionales. ¿Bien? Entonces, ahora mi pregunta es, señores, o mi pregunta no simplemente para resolverles a ustedes, que ustedes son los que están interesados en el tema, es decir, ¿qué pasó con este capitán Cueva? No le hicieron la vida difícil, que lo iban a destituir de las Fuerzas Armadas, que lo iban a retirar, que ha sido un verdugo malo, que lo ha cacheteado un ser humano. ¿Ustedes no se han puesto a pensar por qué? ¿De dónde proviene? O sea, es decir, lo que conviene, publican, y lo que no lo publican. Es decir, antes de lo que había pasado con el capitán Cueva, con estos desadaptados en la calle sin respetar la hora del toque de queda, estos sujetos habían golpeado a los efectivos policiales. ¿Qué ha hecho las Fuerzas Armadas? Han entrado en defensa de ellos. Han entrado para poder defender a la policía. Más allá de lo que han podido cometer, el exagerar y hablar las palabras soeces, pero vamos a entender que no hay garantías constitucionales en un toque de queda, sea por estado de pandemia o no lo sea. ¿Sabe cuál es la diferencia acá?
que el presidente Vizcarra querió manejar y ganarse a la ciudadanía, a la plebe, y no hacerse enemigo de nadie. Pues si reclaman los señores defensores de los derechos humanos, pues no voy a mantener lo que ellos digan. No, señores, firme en tu posición, en tu decisión, firmes. Tiene que mantenerse y ser así. ¿Qué es lo que pasó en el toque de queda de 1986 con el presidente Alan García Pérez? Fueron también, o sea, es decir, el terrorismo lo que hizo fue atacar hasta los locales del partido aprista. No solamente a la ciudadanía, sino al partido aprista, es decir, para destruir, porque sabían que había presión. Había una presión en el toque de queda. Nadie salía. Acá lo que tiene que haber es mano dura. Estos señores que salen, abren la puerta y salen y no respetan, no lo van a hacer nunca. Por eso es que estamos como estamos. Quiero irme un poquito más allá. Los señores jueces, que si bien es cierto, era tan difícil antes poder hablar con ellos, hoy es mucho peor. Porque tenemos que estar en una mesa virtual y para poder hablar con cada uno de ellos, es decir, por medio de los secretarios o los encargados de las mesas virtuales. ¿Para qué entonces aplica el Estado este decreto legislativo 1513? Donde en ese artículo 2 se establecen toda la cantidad de delitos que son de máxima lexividad y que no pueden ser beneficiados para un cese de prisión preventiva. ¿Por qué me estoy inclinando a este punto? ¿Tiene que ver algo con el toque de queda? ¿Tiene que ver con el estado de emergencia? ¿Tiene que ver con la cuarentena que hubo ahora en parte? Por supuesto que sí, porque de eso se aprovechan y muchos de estos sujetos han salido libres. Y personas de bien que deberían haber salido no salen. Te solicitan, te requieren cantidades de pruebas que en realidad las finales, ¿para qué nos llaman a una cesación de prisión preventiva de acuerdo al 283? ¿Para qué nos llaman si un elemento de comisión probatoria que lo estamos probando, demostrando pruebas tangibles y nos niegan ese derecho? Entonces, ¿para qué nos llaman a una cesación de prisión preventiva? ¿Para qué el decreto legislativo? ¿Para qué la resolución número 44 que le obliga también a la Corte para que revisen los casos? ¿Por qué voy a esto, señores? Porque consecuentemente a este error, a este gran error del gobierno, no hemos podido llevar a la actualidad una tranquilidad y no llevamos la tranquilidad. La ciudadanía vive desesperada. Porque el toque de queda está a la fecha, sigue vigente, pero no funciona. Oiga, y lo peor de todo es que ahora el Congreso de la República, miren a lo que se va a dedicar. Un proyecto de ley para capacitar a los militares a que puedan estar y salir a las calles en un estado de emergencia hacia el toque de queda. ¿Qué es lo que quieren hacer? Miren lo que pasó anteriormente, que a los militares le pusieron un mandil rosado. Entre otras, del Callao, el BOI, que representa acá en el Callao, pero no tiene nada que ver con un mandil rosado. O sea, un militar tratar de ponerlo de esa forma, bueno, yo no es que sea, no me voy a aplicar y no lo consideren por un mal en mi persona. Simplemente estoy señalando, un militar es un militar quien mantiene el orden externo. Y están para apoyar a la policía en un estado de emergencia, sobre todo para un toque de queda. ¿Cómo yo voy a capacitar? O sea, no tienen nada que hacer. Es la vergüenza el Congreso con todo lo que ha pasado ahora poco de que se ha paseado este señor que ni recuerdo su nombre. Un señor que fue un circo el Congreso. Un circo. Entonces, eso es lo que debe de cortarse. Si no saben legislar, pues dejen el cargo. Aunque también la Constitución les permite no renunciar. Y son irrenunciables. También están salvados por ese lado. Y más allá también la preocupación que el mismo presidente Vizcarra, al llamar a las elecciones al Congreso, este mismo Congreso, la inmunidad, miren lo que le aplica la inmunidad al mismo presidente de la República. O sea, es decir, el presidente de la República solamente puede ser en casos excepcionales investigado. Terrorismo, traición, retener las elecciones, elecciones tanto congresales, regionales, municipales. Esto se da cuando el presidente en realidad debería tener la potestad para poder seguir llevando el gobierno normalmente, pero con la inmunidad no le permite nada de esto, nada de ello. Señores, estoy hablando sobre la Policía Nacional. Pensamos nosotros que con el nuevo ministro del Interior las cosas iban a cambiar. La Policía Nacional está desprotegida. No puede
hacer sus funciones de Estado normalmente porque el mismo Estado los desampara. El Estado, a la policía, que en realidad no pueden reclamar porque la Constitución no les permite, ellos tienen que hacer caso omiso a muchas cosas. Sin ir tan lejos, hay muchas personas que salen, seguimos vigentes con esta enfermedad. Sin embargo, el toque de queda no funciona en nuestro país. No funciona porque se burlan. Salen a la calle con criaturas, caminan, propensos, pero oiga, pero si no estamos en momento de juego, miren cómo están muriendo las personas como espuma. Recién teníamos como 11.000, estamos cerca de 17.000. Ya vamos a llegar a 20.000 muertos. Y los toman como una gracia, como un juego. Más allá de todo, lo que quisiera señalar con referencia a este tema del toque de queda, el toque de queda debería ser respetado. Que salgan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas deben de salir para mantener el orden y en apoyo a la policía. Todo aquel que se encuentre en la calle en el toque de queda debe ser sancionado. Yo felicito lo que recién está haciendo el gobierno. O mejor dicho, autónomo, el Poder Judicial. Ha enjuiciado a 55, ha sentenciado a 55 personas que pasó en San Juan de Miraflores. O sea, es decir, esto procede, sigue. Pero tiene que haber un pare de todo esto, señores. Hoy más que nunca, nosotros como peruanos debemos tomar las cosas de conciencia, que estamos enfrentando una situación muy difícil. Sin embargo, yo mismo como ser humano me siento protegido cuando veo un efectivo policial a mi costado y sé que alguien va a cometer un hecho ilícito. Pero ese policía ya no puede hacer nada, señores. Si no lo hace en el toque de queda, menos lo va a hacer en un momento con un arma reglamentada o sin reglamentar. Es decir, si ven que asaltan a alguien, se hacen los locos y se van. Porque después voy a ser procesado. Denunciado, procesado y sentenciado, condenado. Nadie quiere hacer uso de su arma de fuego. Los delincuentes hacen lo que quieren acá. A diestra y siniestra. Y bueno, soy claro en decir, porque por ahí siempre alguien va a criticar y va a decir, oiga doctor, pero si usted defiende también a los malos. La Constitución lo permite. Y todos gozan de una presunción de inocencia. Está clarísimo ahí. Eso no cambia nada. Porque yo no me involucro con los hechos delictivos. Yo no voy a compartir ni mucho menos que me digan fue cierto o no fue cierto. Eso no lo voy a decir nunca. Ellos dicen que son inocentes, pueden ser inocentes, no pueden ser. Eso lo determinará el juez y la defensa. La defensa técnica cómo lo lleve. Pero señores magistrados, por favor trabajen como es. Hasta el momento, la carga procesal es enorme. Nos encontramos en total indefensión ante este Estado. Y los delincuentes siguen saliendo. ¿Qué está pasando con los delitos de crimen organizado? Quiero ir directo al juez Richard Concepción Carguancho. Lógicamente, el doctor es esclavo de la ley escrita. No puede hacer nada para poder dar excarcelaciones a delincuentes de gran magnitud y por consiguiente la policía no quiere arriesgarse, poniendo muchas veces en peligro a la ciudadanía en decir que el lugar es zona roja y no pueden darle los arrestos domiciliarios. No quiere decir que una resolución es fácil porque ya te dieron un exceso de carcelería y que voy a estar bien feliz y caminando y feliz por la calle. No, señor. La fiscalía comete el error más grande y la torpeza más grande. Los errores que comete la fiscalía son estos. Por no llevar la investigación como es. Y estas son las consecuencias. Pedir una prolongación de prisión preventiva y que después por derecho ya no se la puedan dar. Desesperados los fiscales ahora tienen que emitir disposición fiscal, que por supuesto son condenatorias, pero están disfrutando al riesgo de que estos señores se fuguen. ¿Por qué estoy más abocado en ello? Porque quieren atemorizar, están haciendo lo que quieren en el Perú. Los delincuentes no van a poder más que la justicia. Eso ténganlo claro. Ténganlo claro. Porque la justicia es la justicia. Nadie va a poder con la justicia. Si el Estado te da la oportunidad de estar en tu casa, en un arresto domiciliario, comparte con tu familia. Quédate en tu casa, comparte con tu familia, ¿ya? Así hazlo. Y no salgas, no camines. No te des la de bacán, la de rico. No te la de rico, porque vas a regresar igual. Ah, bueno, lógicamente con el peligro que te fugues. Pero ya sabes tú lo que te va a venir. Entonces, más allá de lo que me puedan decir o criticar, pues yo voy a decir sí, pues. Es la ley.
La ley es un derecho y le permite que vaya con arresto domiciliario a su casa. ¿Y quiénes salen? Los que deberían salir no salen. Y los que no deben de salir salen. ¿Por qué? Por estos fiscales que no denuncian como es. Y ahora, mayormente por medio de una resolución interna, están facultados a no acusar. O sea, es decir, hacerse los locos. Eso estamos enterados a los abogados de lo que hay internamente. Tanto así que los casos han sido rechazados, lo han pedido para archivar el caso. Lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y lo que no, lo hacen. Son llevados por el mal. Ellos son el titular de la acción penal. Si ellos no denuncian, o sea, si los fiscales no denuncian, el juez no va a poder hacer nada. Entonces, hoy más que nunca se ha incrementado la delincuencia, ni por el toque de queda no nos ayuda en nada. Por el contrario, ha salido con fuerza la delincuencia. Todos esos bonos que ha dado el presidente de la República, no sé a quiénes le ha llegado el error, pues. Lo han compartido con autoridades locales, vale decir, presidentes regionales, alcaldes, y todas las quejas y denuncias que han habido. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido al extremo de darle a todos los ciudadanos. No se ha cumplido. Y el bono de Estado tampoco. Hay personas que necesitan, pero hay gente de mal vivir que ha vivido del bono. Ellos prefieren que la pandemia continúe, porque pasan con sus bolsas, disfrutan de todo. O sea, decían, vivido del Estado, y todavía se quejan y reclaman. Sin embargo, si vamos a hablar de que se cumplan las disposiciones de Estado, siguen siendo personas desadaptadas, hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren en el Perú. Este es el Perú de las oportunidades. El Perú que todo el mundo viene y hace lo que quiere, porque las leyes son débiles. ¿Por qué el Congreso no se dedica a hacer algo más importante, señores? ¿Por qué no modifican el Código de Niños y Adolescentes? ¿Por qué no sancionan a un menor como debería ser? Pandillaje pernicioso, medidas socioeducativas, se le entregan a los padres. Y si los padres son delincuentes, o sea, nosotros tenemos que pagar todos los platos rotos de los padres a la sociedad. Está bien, es un derecho que el menor, el adolescente lo tiene, correcto. Pues pidan, pues, presenten, hagan los proyectos de leyes y presenten al Congreso y debátanlo. Sobre todo para que los padres que son de estos menores infractores de ley puedan ser sancionados. Va a ver usted cómo le va a decir esta persona, le va a decir, oye, no hagas tal cosa, en sus términos que hablan, con sus palabras soeces, no lo hagas porque yo me voy a ir preso. Y con el récord de antecedentes que tengo, más rápido me voy a ir. Eso deberían ser. No. El menor puede hacer y encima la policía viene y ellos, no, nadie te puede tocar porque eres menor de edad. Hacen lo que quieren, se meten, hacen disturbios, se meten a defender a la delincuencia. Esto igual como en un sector de acá mismo, que acá solamente una familia es la que interviene y la gente y las autoridades dicen, los vecinos salen y hacen revuelto para que no se lo lleven, pobrecito, dice, los vecinos. ¿Qué vecinos? Es la numerosa familia que sale y protege a sus delincuentes. Eso es lo que pasa. A mí, en lo personal, he defendido a buenos, a malos, pero también a personas respetuosas. Personas que a las finales, si está uno llevando el caso, saben respetar. Ese es el límite. Ahí está el límite. Pero sin embargo, con otros no lo hay. Quieren amedrentar, asustar y atemorizar. No, señores, eso ya acabó. Eso ya acabó, que el ciudadano viva atemorizado y temeroso. Hay muchas personas que quisieran decirlo viva voz, pero tienen miedo. Tienen miedo de decirlo. Cuando yo hablo de familia numerosa, son las que intervienen para que no se lleven. Y hablan y gritan que vas a morir, que te van a matar por soplón y todo lo demás. Dicen así. Sí, es lógico. Eso no, a las personas que se han enfrentado y que han tenido consecuencias, que hasta, por cierto, hasta han llegado a fallecer, a morir. Bueno, pues, acá esto ya se acabó. Esto va a tener que cambiar. Y señor presidente de la República, usted ponga mano dura, póngase bien los pantalones y haga el trabajo como es. Usted necesita un ministro del Interior que trabaje como es, que proteja a su Policía Nacional y que salgan al frente con un estado de emergencia a no aceptar ningún desmane más, delincuencia, de hechos delictivos en las calles, no. Dele la autoridad a la policía, que recupere su autoridad. Eso tiene que haber.
Usted, señor presidente, lo único que sabe es agarrar y salir. Ya estamos esperando para su mensaje a la nación. Vamos a ver qué nos va a decir sobre la pandemia, porque eso es todo lo que usted nos va a decir. Sobre el caso de la pandemia, cómo se ha ido, cuántos han muerto y todo lo demás. Y la inseguridad ciudadana, los ciudadanos de bien, las personas que no pueden caminar por las calles. ¿Eso por qué usted no lo dice? ¿Tiene miedo? ¿Qué es lo que pasa, señor presidente? Ponga un ministro entonces con pantalones, si usted no los tiene, y ponga un ministro fuerte para que se enfrente a esta delincuencia. Eso es el llamado y la voz que doy de todos los buenos ciudadanos, que muchas veces no tienen llegada ni cómo decir, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Si bien es cierto, por un lado, ha trabajado bien, ha querido hacer, pero no le han ayudado, pero es que usted tiene la culpa. Usted tiene la culpa por doblegar. Un toque de queda debe permitir que salgan las Fuerzas Armadas y no escuchar a los que llaman a los derechos humanos, porque consecuentemente a eso, mire lo que ha pasado. Le pegan a los policías, no respetan, hacen lo que quieren. Lógicamente que la policía tiene potestad y autoridad. Solamente lo que yo estoy dando es que la policía debe ser protegida por sus ciudadanos y por el Estado, porque ellos dan su vida, ellos se enfrentan a todos los riesgos de la ciudadanía, lo que pase. Ellos no duermen mientras que cada uno está en su casa. Unas fiestas patrias, ellos están al servicio. La familia está disfrutando y tomando. Ellos sí, bien y gracias. O sea, mientras que exista la pandemia, mejor que me den un bono, me apunto en la parroquia, recibo algo. De eso viven estas personas. De eso viven. De eso viven. De los onzos. Entonces, yo no es que yo me quiera inclinar, porque hoy día no he querido hacer un tema más jurídico. Lo que más he querido inclinarme es hacer sobre referente a cómo estamos viviendo la situación en nuestro país. ¿El toque de queda funciona? No funciona, señores. No funciona el toque de queda. ¿Y por qué no funciona? Porque se ha perdido la autoridad en nuestra Policía Nacional, porque las Fuerzas Armadas no salen al frente, porque le han recortado esa autoridad a los militares. Haga la prueba usted, haga la prueba y salga usted mismo, salga por las noches para que vea cómo la gente sale, camina y hacen lo que quieren, y hay asaltos, hay delincuencia en todo el momento en toque de queda, porque la policía no se abastece, no llega. No es que los policías sean malos. Lo que pasa es que no tiene apoyo de su Estado, del Estado. Usted es el presidente de la República. Usted tiene que ver y exigirle al ministro del Interior, como al ministro de Defensa, que salgan los tanques, que salgan aquí en todo el Perú donde está el toque de queda, para que estén en apoyo a la Policía Nacional. ¿No? Miren lo que ha pasado en un estado de emergencia. ¿Recuerdan lo que pasó con este jovencito, este efectivo policial de 19 años? Miren, baleado, muerto. Más allá de cómo se ha dado, lógicamente, sí, me he abocado para investigar el caso, sí, a fondo. Pero ¿es por qué? Porque existe la delincuencia en nuestro país. No quiero hablar más del punto del tema porque sería ir hablar de un efectivo policial que ya está descansando. Simplemente es que no está valorado ni respetada nuestra policía. Ustedes recuerdan al suboficial de tercera, Ever Cuevas. Lógicamente ahí no estaba todavía la pandemia. Pero miren lo que pasó. Un fiscal de la segunda Fiscalía Corporativa de Chiclayo lo sanciona, requiere una pena por lesiones graves contra un delincuente. Y sin embargo, este delincuente se había subido a la mototaxi para quitarle el celular y él estando de civil. El efectivo policial ha hecho uso de su arma dentro de su protocolo. ¿Cuál ha sido? Alto policía y disparo en el aire. Él sale, voltea el delincuente y hace un ademán que va a sacar el arma y tiene que defenderle porque es su vida. Pero sin embargo, el fiscal no lo vio de esa forma. Ha tenido que funcionar los medios de comunicación, enfrentarse a todo este error, esta incompetencia de un fiscal, que no recuerdo el nombre de este señor ahorita, que lo tengo, pero que ya todo es mediático el caso, para que recién el caso de este señor lo archiven. Fíjese, lo archiven. O sea, es decir, nuestra policía sigue siendo maltratada. Lo que estamos buscando es que se respete un toque de queda. Estamos en un estado de pandemia por la salud. Estas son la función del toque de queda que se tiene que utilizar cuando estamos en un estado de emergencia. Hoy por salud. Entonces, ¿qué hace la gente en la calle?
si es la prohibición y la restricción de caminar por las calles. Entren a los barrios. Entren a los barrios donde se aglomeran las personas en las horas de toque de queda. Pues si no lo respetan durante el día, hagan respetarlo durante el toque de queda. ¿Cómo se aglomeran? Y siguen cometiendo sus hechos ilícitos. Lo siguen haciendo. Porque esa es la hora en la que salen a trabajar. Esa es la hora en la que salen a hacer sus hechos ilícitos, a cometer sus delitos. Eso, en esa hora es la que le hacen. Y es la hora cuando debería haber el control. Es porque faltan policías. ¿Cuántas bajas ha tenido la Policía Nacional? ¿Cuántos han muerto por la pandemia? Por este COVID-19. ¿Y cuántas son las personas que están ahorita disfrutando en su casa tranquilos? Porque son los que disfrutan tranquilos en su casa mientras que el policía. ¿Y por qué no ir más allá? Los médicos, enfermeras. ¿Por qué no ir por estos señores de limpieza? Trabajadores de limpieza que muchas veces discriminaban y humillaban a esas personas. Hoy les ha dado una cachetada a cada uno de todas las personas que han tratado mal a un trabajador de limpieza. Porque él, propenso con la basura, al riesgo a contagiar el virus. Ellos salían a trabajar. Mientras que tú, en tu casa, bien y gracias. Salías. ¿Y por qué no salías? ¿Por qué? Porque tenías la protección del Estado. Y encima con un bono, premiado con un bono. Y no solo un bono, han cobrado más bonos. Porque hay gente que en realidad necesita y no ha podido llegar a ello. Entonces, lo que queremos llegar es que si el toque de queda no funciona, debería funcionar como es. Que salgan las Fuerzas Armadas para que este control pueda finalizar, terminar. No va a acabar, porque todo ser humano está viviendo ahorita con el COVID. Todos son asintomáticos. Así digan que no. Estamos compartiendo este virus en general, todos. Entonces, señores, si bien es cierto que el toque de queda no está legislado, regulado en nuestra Constitución, es una función de emergencia que utiliza el presidente, bien constitucional, democrático o un dictador, por el caso que se presente. Bien por guerra o bien por violencia, terrorismo, delincuencia. Hoy es por la salud. Y si estamos viendo por salud, aún así, la delincuencia se ha incrementado. ¿Por qué no estamos abocando que debería ser el tema del toque de queda? Porque de ahí tiene relación. Tiene relación a que no funciona un toque de queda. Entonces, ¿para qué el toque de queda, señor presidente? ¿Para qué? Si no funciona. Yo lo invito para que usted salga a las calles y camine. Para que usted vea, pase su carro, métase a las barriadas, a los pueblos jóvenes, a las barriadas, a las invasiones. Donde ahí se aglomeran, hacen lo que quieren. A las invasiones. Ahí donde quieren estar protegidos, ahí donde encuentran su castillo de protección, los delincuentes. Quiero volver a mencionar lo que los jueces muchas veces cometen, no un error, sino son esclavos de la ley escrita. Porque las leyes son tan débiles en nuestro país que los congresistas se matan, viendo hasta el caso de este tal Swing, y todavía que lo revuelcan. Y quieren ahora presentar el proyecto de ley para poder capacitar a los militares a que puedan salir a las calles para un toque de queda. Así, miren lo que están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto que un congresista es un requisito fundamental, que no necesariamente debe ser peruano y no ser profesional. Pero esos son los errores que tenemos. Pues. Los errores tan grandes que, por cierto, este Congreso no se hubiera dado. Porque en realidad no funciona como es. Y no es que sea criticón y cosas por el estilo, simplemente que todos tienen errores. Yo también tengo mis errores, como cualquiera. Pero yo no soy funcionario público. Yo no estoy gobernando. Yo gobierno en mi hogar. Yo gobierno en mi trabajo. Gobierno en mi función, en mi litigio como abogado penalista. Yo ahí estoy. Pero no soy gobernante, no soy funcionario público. No tengo cargo de Estado. Aunque sí lo tengo, pero no se ejerce con lo de la pandemia. Pero bueno, eso no lo voy a mencionar. Lo que quisiera solamente recordarles, señores, que si bien es cierto, el toque de queda no funciona en nuestro país, las personas de bien debemos tratar de mantenernos y cuidarnos a la fecha. A mí me da mucha tristeza y mucha pena que muchos compañeros, amigos míos, colegas abogados, magistrados, fiscales, amigos de universidad,
como amigos del arte, amigos en general, el deceso de muchos de ellos. Y yo no debería decirlo, pero en realidad se va gente buena, gente que ha respetado, gente que se cuida. Esa gente se ha ido. Es raro, ¿no? Debe ser porque de repente aquí en la tierra deberían pagar más. Pero sin embargo la gente de bien sigue pagando por ellos. Es decir, lo que ellos hagan, lo que hacen. Entonces, señor presidente, si usted quiere mantener el toque de queda, como dice, hasta el mes de diciembre que tiene que llegar, analícelo, pues, estúdielo. Llame, siéntese así como se sienta siempre a hablar con todos sus ministros y dígale cómo tiene que funcionar un toque de queda. No, señor presidente, no es de su casa. Así no se trabaja. La ciudadanía está en riesgo, en peligro. Usted no ve las noticias, usted lo ve, usted sabe. Pero usted lo único que sabe hablar es sobre la pandemia, la salud. Es lo único que habla. Ese no es todo el problema en nuestro país. El país se ha incrementado enormemente. No hay trabajo. Las personas no tienen para comer. Ese es otro tema muy importante. No hay trabajo y las personas no tienen ni para comer. Son retirados del trabajo. Los botan del trabajo sin ningún derecho. Que habla el ministro de Trabajo, que dice de que sí, se va a ver la forma de cómo manejar. Bueno, ese es un manejo ya legal que están haciendo, pero sin embargo ya la empresa ya hace lo que quiere y se dan por bancarrota, por quiebra, para no pagar ningún beneficio a los trabajadores. Consecuentemente, ¿a qué? A la pandemia. ¿Y por qué se da todo esto? ¿Por qué sale la delincuencia? ¿Por qué se ha dado? Por esto mismo. ¿Por la necesidad? No, señores. Eso no justifica. No justifica salir a hurtar, a robar, a matar, violar. No, eso no justifica. Eso ya es nacido. Eso ya es un cerebro destruido para destruir más hogares. Entonces, lo que yo le diría acá, señor presidente, es que trataría usted de ver el toque de queda, cómo resolver esta situación ante los buenos ciudadanos. Se ha incrementado demasiado la delincuencia, que nadie puede salir, nadie puede hacer nada en la calle, no pueden estar libres transitando por este río. Voy a agradecer, por favor, que no llamen porque está sonando los celulares. No llamen en este momento. Si desean, después hagan la llamada, les voy a agradecer. Si desean algo, preguntar, háganlo por este medio, que ahí está tomando atención ahí Carmencita. Está tomando atención ahí a las preguntas, o los que estén llamando. Gracias, disculpen. Bueno, entonces lo que acá funcionaría es el toque de queda, si es que las Fuerzas Armadas salen. Y ojo, hay algo muy importante. ¿Por qué cortó usted la cuarentena? ¿Por qué muchas personas dicen que tenemos que trabajar? La cuarentena no se hubiera cortado. Porque era la única manera de poder recortar, que vuelva el domingo así, que nadie salga. Porque de una u otra manera se tiene que mantener el orden, el contagio hacia todas las buenas personas que se cuidan. Eso es lo que tiene que hacer. Manejar no se trata de solamente dar una orden y que no, administrar es un punto y supervisar es otro. Lo que tiene que hacer usted mismo, póngase las botas y camine. Se trabajó, se hizo esto. No, usted está dedicándose solamente al estado de emergencia de la salud. No está viendo los temas importantes en nuestro país. Señores, lo que yo quiero explicar acá, el toque de queda, por gusto lo tenemos acá. No funciona. ¿Se respeta a la policía? No respetan. Tiene la policía que pedir apoyo para recién. Vienen las personas de mal vivir, agreden, atacan para proteger ¿a quién? A su gente de mal vivir. Yo no es que hable mal yo defiendo a todos. Lo que yo no estoy de acuerdo es que mi país se esté destruyendo cada día porque la delincuencia, vienen más delincuentes acá. No los tenemos nosotros. Compatriotas no. Son extranjeros los que vienen acá. Y tienen todos los derechos. No sé cómo es más que vi un congresista, no voy a decir el nombre, pero que quería ver la jubilación también de los extranjeros también. La jubilación de ellos. ¿Y los peruanos? ¿Qué pasó con los peruanos? Primero, resuelve lo de tu casa. Y después, lo de afuera. Primero lo de tu casa.
Acá es rápido, acá hacen lo que quieren, no respetan porque saben que las leyes como son, los protegen. El extranjero hace lo que quiere acá en nuestro país. ¿Y quiénes son los detenidos, los intervenidos y detenidos? Son mayormente los extranjeros. En el momento de toque de queda, un toque de queda que en realidad no funciona en nuestro país. ¿Qué puedo decirles si vamos a analizar a fondo este problema que a la fecha un efectivo policial tuvo que reclamar por todo lo que estaba pasando, que no llegaban los implementos para poder salir a enfrentarse a todos estos desadaptados que no respetaban, que no respetan? Y sin embargo lo sancionaron ese efectivo policial. Mucho ayuda a los medios de comunicación, demasiado ayuda. Ayuda porque así pueden llegar y entender de que no puede ser retirado de su institución porque está diciendo la verdad. Él está siendo la voz de todos sus compañeros. Entonces, señor presidente, ¿qué haría y qué pasaría en nuestro país si la Constitución no se respeta? Si la Constitución no se respeta y los policías salen al frente y hacen caso omiso a todo y dan un paso atrás, ¿qué pasaría en nuestro país? Yo le pregunto a usted, ¿qué pasaría? Eso pasó en 1975. Hubo desmanes, delincuencia en un momento. Por eso es que el general Juan Velasco en ese entonces, el 5 de octubre de 1975, para amanecer 6 de octubre, el toque de queda, para poder manejar el control, porque habían saqueos, había delincuencia, violencia. Entonces, en un ratito que la policía solamente dejó de estar a cargo del control interno, mire lo que pasó. Esa fue la única vez que pasó en nuestra historia, porque ellos no están facultados para poder reclamar al Estado. No están permitidos. Y de eso abusa el gobierno. De eso abusa el gobierno, que la policía, que es la encargada, la que da la vida, la que da la cara, la que da el pecho por ti, y sin embargo el Estado no los protege como es. Gastón Rodríguez, el ministro del Interior. Pensamos que iba a cambiar las cosas acá con la Policía Nacional. No fue así. Bueno, porque pasó a retiro, ¿no? Pasó a retiro obligado para poder ser el ministro del Interior. Esto no se dio así. No funcionó tampoco con él. Entonces debería haber un ministro que salga y se enfrente. No quisiera mencionar los nombres porque van a pensar que yo estoy con alguien, estoy dando cabida a alguien, a un político, pero me hubiese gustado mencionarlo, ¿no? Mencionar el nombre, porque en realidad, sin estado de emergencia y sin nada que le permita como policía, salían al frente y con helicópteros y pasaban a cada rato, cuando era ministro del Interior. Se enfrentó a toda la delincuencia. Lastimosamente, por celos, el gobierno de turno tuvo que retirarlo de ministro porque hubo un celo político. Esos son celos políticos, ¿no? Pero que hacía un bien al país. Porque sí, estaba controlada la delincuencia. Sin estado de emergencia. Sin estado de emergencia. Eso falta acá. Acá falta una mano dura. Acá falta una mano dura para controlar la delincuencia. Me aboco más a ello. Porque a causa de un toque de queda que no funciona en nuestro país, se ha incrementado la delincuencia. Y en horas de toque de queda. Entonces, ¿para qué está un toque de queda, señor presidente? ¿Para qué sigue acá? Y vuelvo a recapitular y le voy a decir, ¿para qué sigue un toque de queda? El toque de queda está por gusto. No funciona como es. Nadie quiere hacerse cargo de una responsabilidad penal a futuro. Y mucho menos de un contagio o que lo maten. Si se enfrentan, aplaudo yo a esos buenos policías que se enfrentan. A esos buenos militares que se enfrentan pero que no están permitidos a salir al frente. Yo me solidarizo con todos los efectivos policiales que dan la cara, que se enfrentan a esta situación tan difícil, y que en realidad no son favorecidos ni beneficiados como debería ser. Por otro lado, quisiera señalar solamente a los señores jueces. Y voy nuevamente al doctor Richard Concepción Carhuancho. Usted, señor juez, ha sido solamente esclavo de la ley escrita, de dar una medida, una resolución de exceso de carcelería.
por error, por incompetencia de la Fiscalía, de crimen organizado. ¿De qué? De un error tan grande del crimen organizado y que en realidad por conspiración, por narcotráfico, por lavado de activos, por sicariato. Estamos hablando de un delito grave. Y si estamos hablando de un delito grave, estamos hablando de personas que no pueden salir. ¿Y usted le ha dado exceso de carcelería? Por supuesto, porque es un derecho. Usted solamente ha sido esclavo de la ley escrita. Vuelvo a recapitular. Los fiscales son los que no trabajan. Ahora más que todos los fiscales no trabajan como debe ser. Trabajan en las cosas que en las investigaciones comunes, en eso. Pero en lo que deberían trabajar, trabajen, señores. De crimen organizado, trabajen. Señores fiscales, ustedes no trabajan como es. Deberían trabajar como es. ¿Qué tanto tiempo esperan por una investigación? La investigación ya está dada, ya está terminada. ¿Qué más quieren averiguar, preguntar qué más? Si con el exceso y las pruebas que tienen es suficiente. Y llamen más en todos los que están en ese expediente por crimen organizado. No solamente están los que están procesados y los que están detenidos. Ese expediente, esa carpeta fiscal, hay otros más. Otros sujetos hay. Y eso es lo que tiene que ver. Tiene que ver en qué están continuando y en qué siguen. Porque siguen haciendo lo que quieren. Y están en la carpeta fiscal por crimen organizado. Entonces, lo que yo les diría, señores jueces, trabajen como es. Yo aquí aplaudo a la Policía Nacional. A la fecha, a muchos de ellos no les pueden dar el arresto, no pueden facilitar ni entregar el informe de la policía de la jurisdicción al departamento de Diserpen de la Policía Nacional para que por consiguiente la Diserpen lo derive al juez y diga, sí, señor juez, puede estar en este domicilio que ha dado el procesado. Pero sin embargo esto no se da. Esto no se da, ¿por qué? Porque la zona es roja. Es roja. Y eso no quiere decir que si mañana más tarde tenga que estar en su casa o en el domicilio que ha dado, porque no son su casa, no son muchas veces su casa, y tenga que estar, tiene que estar dentro de su casa. 1, por estado de emergencia de salud. 2, por reglas de conducta que no puede salir. Y 3, porque usted está ya condenado. No estoy adelantando juicios, está condenado. Aproveche los meses que le han podido dar para compartir con su familia, porque usted después va a regresar. Y no es porque yo lo quiera, lo desee. La ley es la ley y tiene que regresar al penal. Va a regresar al penal. Y va a regresar al penal ya condenado. Porque los delitos que se han cometido, los que he señalado, son graves. Graves. Entonces, la delincuencia no va a poder con la justicia. Jamás. Eso ténganlo claro. Podrás hacer desmanes, podrás matar, podrás hacer lo que quieras, podrás destruir lo que tú quieras. Pero después no vas a poder con la justicia. Pasarás todos tus años encerrado. Y eso es lo que buscan. ¿Quiénes son los que protegen? Errores de los generales regionales, que muchas veces hablan sin saber el caso, sin saber cómo se da esta situación. Los vecinos salen y hacen escándalos para que no se lo lleven al delincuente tal. No son los vecinos. Los vecinos no son. Escuche, señor presidente, señor ministro del Interior. Los vecinos no son. Son la numerosa familia las que salen y salen como arañas y trepan para que no se lleven a su interés. Ellos son. O ellas son las que salen. Las que se amotinan, aglomeran, las que se amotinan y salen con las agallas encima para agredir a los policías. Saben que es un delito, ¿no? Agredir a un policía es un delito. O sea, tendría que ser identificado o identificada para que pueda ser procesado. Porque es un delito. Agredir a un policía es resistencia a la autoridad policial y son lesiones. De acuerdo a cómo vaya un certificado médico legal. Vuelvo a repetir una vez más. Agradezco a la Policía Nacional que hace bien su trabajo. A los buenos efectivos policial que una resolución de mucho tiempo, estoy hablando de una jurisprudencia, de mucho tiempo atrás, que han podido facilitar a favor de ellos para que salgan solamente hasta ciertos meses, una cantidad de meses, hasta la fecha no puede salir. Y no es porque no puedan salir,
sino porque no les permite la jurisdicción policial. No les permite porque estamos hablando de zona roja. Yo he sido, en lo personal, he defendido a muchas personas, a muchos procesados, han sido mis patrocinados, y nunca he tenido problemas con nadie. Nunca. Por el contrario, son agradecidos cómo lo he defendido porque siempre me dicen la verdad y cómo los voy a defender. Gozan de la presunción de inocencia y la duda favorece al reo. Pero sin embargo, por ahí existen algunos que se quieren dar de vivos conmigo, ¿no? Sí, de repente como atemorizar y cosas por el estilo, pero yo le voy a decir, no me amilana ni me asusta. Y lo sabes, ¿ah? Lo sabes bien claro. Sabes bien claro que no me asusta, no me amilana. ¿Y sabes por qué no me amilana ni me asusta? Porque la justicia es la justicia. A mí me costó mucho tiempo, muchos años de mi vida, estudiar, hacer una carrera de maestría, de carrera de derecho, de doctorado, de estar aquí donde estoy y para poder llegar a mucho más. Entonces, la delincuencia no va a poder más. Uno es correcto, humilde, sirve y protege y defiende, pero al que se da de matón, ese no. Y vuelvo a repetir, disfruta el tiempo que puedas estar con tu familia, porque lo primero, que si sales y te paseas, los vecinos tienen muchos ojos, ¿ah? Por todos lados. No creas que están solos, es decir, que nadie le va a decir nada. No, hoy más que nunca, todos los vecinos quieren acabar con la inseguridad ciudadana y están protegiéndose. Y todos avisan, dan aviso. Así que no creas de que todos son amigos. Y lo digo en forma muy personal, pero voy a abocarme en general. Solo en general. Señores jueces, cuando tengan que hacer su trabajo, háganlo, por favor. Espero que tomen atención y hagan la revisión de los casos como es, porque muchos de los colegas, mis compañeros, colegas, tenemos esta misma queja. Presentamos por las mesas virtuales y no nos contestan. Y si nos llaman a una audiencia, ¿para qué nos llaman a una audiencia de cesaciones? Si tenemos el decreto legislativo, tenemos el oficio 208 del INPE, que señala, señores magistrados, no nos envíen más internos porque estamos propensos a contraer el virus. Ya han muerto muchos trabajadores administrativos del INPE. Entonces, si existen todo ese mecanismo legal y existen los elementos de convicción probatoria que podemos acreditar de que un patrocinado podría salir, sin embargo, siempre son cerrados en su posición. Entiendan algo muy grande. No es fácil defender. No es fácil defender. Muchas veces las personas culpan al abogado. Le echan la culpa al abogado porque no supo defender, no supo, doctor, que usted me falló, usted no cumplió, usted no hizo en un ratito. El servicio del abogado está pagado. El servicio del abogado está pagado. Más allá de cómo se lleve el caso o la resolución, es que no es Harry Potter, no es mago para poder defender. El criterio del magistrado es único. Y sobre todo, si el juez no es un juez garantista conforme al nuevo sistema penal, el juez es garantista para escuchar a las dos partes, al Ministerio Público y a la defensa técnica. Pero esto muchas veces no se da. El Ministerio Público tiene todas las armas al alcance, porque es fácil acusar, ser inquisitivo, ser acusatorio es fácil, pero no es fácil defender, ir contra esos elementos de prueba acusatorias, sobre todo cuando son calumniosas, sobre todo cuando están al alcance y se falla por un documento, buscan cualquier lo mínimo para decir no cumple con los arraigos reales, laborales o familiares, o porque tuvo un error de letra por su DNI, ya busca el pretexto, o porque la casa no tiene el recibo de agua del uso porque vino la abuelita, busca cualquier pretexto, o porque el título no está a nombre de la mamá porque dice que era la mamá y ahora es de la abuela, busca el pretexto. O sea, es decir, cualquier forma con tal de no darle, oiga, un ratito, la prisión preventiva es una medida cautelar, simplemente es decir, para que no se fugue, o sea, es decir, dentro del peligro procesal. Es decir, el 269 establece bien claro los peligros procesales y la obstaculización, el 270. ¿Qué obstaculización puede haber en este estado de emergencia? Si en realidad, los efectivos policiales del departamento de Diserpen cumplieran su función de custodiar a los que se encuentran con arresto domiciliario, esto no pasaría. No hubieran errores y por consiguiente los magistrados darían la resolución a favor para que se vayan a su casa. Pero el juez está informado porque que Diserpen no cumple. ¿Y por qué no cumple? Porque faltan policías, señor.
porque faltan policías. Y encima los enfrentamos, o sea, es decir, no tenemos policía para poder custodiar. Por eso que están a diestra y siniestra, se pasean, hacen lo que quieren. Eso es lo que pasa en nuestro país. Este es el país de las maravillas. Eso es lo que pasa. Señores, al final de todo esto, al final, yo espero, solamente he querido comentar lo que muchos me han hecho, me han llamado para que yo haga y me aboque más en este tema del toque de queda. Doctor, ¿por qué no funciona el toque de queda? ¿Qué es lo que pasa acá? Les explico, doctor, sería muy bueno que usted lo explique en vivo para poder tomar mejor la atención, y lo estoy haciendo. Simplemente ya he dicho, no está legislado dentro de la Constitución, no. Pero muchas veces nuestra historia se ha aplicado, se ha aplicado, sí. Se ha tenido que aplicar porque en un estado de emergencia en el país ha tenido que recurrir a ello. Bien sea, ya lo vuelvo a recapitular, por terrorismo, violencia, delincuencia, desmanes, lo que pueda haber. Esta vez ha sido por el estado de salud. El estado de salud. Con mucha más razón, señores. No salgas de tu casa, quédate en tu casa. ¿Para qué sales? ¿Qué haces? Ese es el control que debería hacer el toque de queda. ¿Qué hace usted en la calle? ¿Para qué está en la calle? ¿Qué hace? Usted no debe salir. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué? ¿Es la desesperación? ¿Qué cosa hay? El resultado, la delincuencia. Ese era el resultado. Entonces, un toque de queda no nos sirve de nada, señor presidente. ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Retirar el toque de queda. Porque usted no ya está llevando las funciones como es. Por gusto, los policías tienen que salir y enfrentarse y arriesgarse. Los policías que quieren hacerlo. Porque en un toque de queda deben de salir las Fuerzas Armadas. No estamos hablando de la Constitución, lo que le permite a usted disolver el Congreso. ¿Y quiénes son los que intervienen? Es la policía. Por disolver el Congreso, la policía, porque es el control interno. En el toque de queda eso no está regulado, no está legislado. Entonces, ¿qué habla en esta medida un toque de queda? ¿Quiénes son los que salen? Los militares, señor. Los militares. Y si hoy estamos en un estado de salud, tienen que salir la policía y los militares. Apoyo a la policía. Apoyo. Quiero terminar y dar las gracias a cada uno de los que se han conectado y dar pues el tema que voy a ser ponente para más adelante, de acuerdo a la cesación de prisión preventiva dentro de este decreto legislativo 1513, que no funciona, de acuerdo al oficio 208 del INPE, que no funciona, ¿no? De acuerdo a los certificados médicos, que no funcionan cuando uno está delicado con las pruebas. Voy a hablar un caso solamente a grosso antes que termine, porque es algo sorprendente. El caso de un patrocinado de un muchacho que fue en el 2014, pero que fue utilizado por favorecimiento, o sea, por TIC. El delito es grave, ¿no? Dicen TIC, pero hay que ver cuál es la modalidad. Es por favorecimiento. Más allá de la inocencia, el fiscal, llama a no mérito pasar a juicio oral. Sin embargo, perdón. Sin embargo, ¿qué se da esto? ¿Qué se da? No es el COVID, por si acaso. No tengo nada de eso, simplemente cuando uno habla demasiado es así. ¿Qué pasa acá? El fiscal superior fue de la disposición fiscal no pasar a juicio oral. Sin embargo, el procurador del Estado que tiene que ver la reparación civil apela el caso. Al apelar el caso, a mí, personalmente, no me notifican a mi casilla. He presentado continuamente nulidades, pero el resultado, la respuesta ha sido declarar infundado. Porque existe un espíritu de cuerpo judicial, una protección, sin ver la situación jurídica de mi patrocinado, que se encuentra en total indefensión. Esta apelación, esta vista de causa, que por cierto no me notificaron a mi casilla, no estuve presente en la vista de causa, y le revocan la comparecencia con arresto domiciliario. Desde el 2014 a la fecha, los magistrados, los señores vocales, no sabían de la situación jurídica de mi patrocinado. Decían que estaba como reo ausente. Oiga, mi patrocinado estaba en su casa. Porque si bien es cierto, él vive en un país en Europa, eso lo que hacía en él
era mantenerse ahí porque yo presentaba las nulidades y esperaba. Y mientras que no cursaban el oficio de la sala penal a Diserpen, que la misma departamento de Diserpen lo custodiaba, sin embargo, no tenían el oficio y por ende no le hacían la detención debida. Y seguían haciendo firmar el cuaderno del control de firmas. Y el cumplimiento de su regla de conducta es intachable en el informe. Entonces, tengo una audiencia porque, si bien es cierto, solicitamos la variación en la sala penal y sabemos nosotros bien claro que la cesación procede ante el juzgado de origen. De acuerdo al 283, el juez es el que lleva la cesación de prisión preventiva. Pero, señores vocales, yo no pedía la cesación, pedía dentro de su potestad una variación de ustedes. Que vean y entiendan cuál fue la situación y el estado de salud en la que se encuentra mi patrocinado con COVID-19. Pero lo que hicieron ustedes, señor magistrado, es echarse grasa, limpiarse las manos y derivarlo al juez de turno, y sin embargo lo derivaron a un lugar para que esté en reposo y atención de la carceleta misma, ¿no? Ese es quitarse el peso de encima. No pongan al abogado como mediocre, como incompetente, no lo pongan así. Yo nunca les pedí una cesación, les pedí una variación. Y eso ustedes mismos lo saben. Pero sin embargo, porque se los he formulado y he fundamentado en el escrito. Entonces, acá lo que manda es una cesación ante el juez de origen. Entonces, el día 27, que por cierto tengo un programa en la noche y tengo debería irme a Lurín a una diligencia en la IPINCRI de Lurín. Sin embargo, esto lo voy a dejar porque estoy abocado en esta audiencia. Me preocupo por ese caso para que tomen en cuenta, señor magistrado. Ya saben cuál es el caso ya. 3292 del 2014 en el Callao. Tomen la atención, revisen el caso. Vean que mi patrocinador se encuentra en total indefensión. Durante estos años él se ha encontrado en su casa. Él nunca ha salido de su casa. Ha estado en su casa. Ahí lo han encontrado y ahí Diserpen le ha hecho la detención. Recuerdo muy bien el caso porque yo lo he llevado. El número expediente 3292 del 2014, aquí en el Callao. En el Callao. Bien, señores magistrados, revisen el caso. Pues. No sean verdugos, no sean malos. Vean si el muchacho tiene COVID, está enfermo, y en su casa la atención que ha tenido y todo. Y encima me piden, en la resolución me solicitan que demuestre que está mal. Pero si las pericias del médico legista que lo han llevado, de la detención lo han llevado, arroja que tiene COVID. Tiene COVID-19 y sin embargo ustedes se mantienen diciendo que lo demuestre, que lo pruebe. ¿Cómo van a decir que están aplicados? Ustedes no están tratando con un principiante del derecho. Yo soy abogado igual que ustedes. El hecho de que ustedes tengan un poquito más de años porque son vocales, un poquito más de años, no tanto tampoco diría, yo mañana puedo estar sentado ahí. Puedo estar sentado como juez, como fiscal. Yo puedo estar sentado como juez, como fiscal y igual va a ser, porque es fácil sentarse y emitir las resoluciones. Pero es difícil analizar, revisar y preocuparse, ahondarse en el tema, en el caso, y mirar, pues, la situación del procesado, cuál es la que se encuentra, ¿no? No ponerlo en total indefensión. No hay que ser verdugo, señor magistrado. Hay que tener corazón y hay que ser humanos. Que donde deberían darlo, no lo dan. Y donde no deberían darlo, lo dan. Prueba de ello, la salida de los delincuentes. Quiero desearles a cada uno de ustedes, a todo el Perú, ante todo, manténganse en orden en su casa, ¿no? Cuidémonos, las personas que sí nos sabemos cuidar y cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestra madre en general y a los amigos. Por eso es que yo no recibo ni visita de nadie. Simplemente les digo, nosotros mismos, si el Estado, el gobierno no ha decretado una cuarentena, no la ha ampliado, pues es un error demasiado grande. Deberían cerrar hasta los días domingos, nadie sale. El toque queda como debe darse, como tiene que darse. Así tiene que ser. Y por consiguiente la cuarentena debería continuar. Pero sin embargo, si no se da, nosotros sí somos personas responsables para podernos cuidar. Por ende, estamos ahí mantenidos. Y si algún día de repente vaya a ser nadie está libre, puedo contraer el virus, será por un contagio porque nadie está libre de nada. Pero a la fecha me he sabido cuidar, se cuida a mi familia y ahí estamos, luchando. Pero son 6 familiares míos que también se han ido con este virus. Entonces, nadie está libre de nada. Pero no, en fin, no voy a decir el resto. Solamente decir, cuídense mucho y en este mes de la patria, agarren bien su bandera y digan, soy peruano de corazón, bien, peruano de corazón y doy
por mi patria. No soy un héroe, no lo soy, no lo son ustedes, no lo son. Pero demuestren pues que nos queremos y que queremos a nuestro país. El país que se enfrenta y saca hasta el subsidio del Estado para poder protegernos con bonos, para protegernos, porque hasta el CIS mantiene a todos y los curi y salen como es. Y son personas que son descuidadas, que han contraído el virus por descuido, por ser desadaptados. El Estado les ha dado la salud gratis, completamente gratis. Es la plata de los mismos impuestos de nosotros de los que damos. Nuestros impuestos, como yo, como todos. Ese dinero es el que ustedes le dan. Y sin embargo, ustedes no saben valorar ni cuidar. Traten pues de cuidarse, quédense en su casa. Perú, los quiero mucho a todos. Quiero mi Perú completo. A todos mis clientes, mis patrocinados, por favor. No le echen la culpa a los abogados que no hacen bien el trabajo. No es culpa de nosotros. Si antes no se ha podido llevar una buena defensa como tiene que ser, hoy es mucho peor. Porque las mesas virtuales no nos dan esa facilidad. Peor aún, los errores vienen de las mismas mesas virtuales de los juzgados. De ahí vienen los errores. Fíjense que a mí me dan una fecha y me ponen con otro día y me dan con... Y está claro también, voy a mencionar en la audiencia del día 27, que tengo justo el caso que he hablado, este caso, de este expediente 3292 del 2014, donde señalan que han hablado, dice, han llamado al penal y al penal tal, ¿ya? Por no decir dónde, al penal tal, y han dicho, y se han comunicado con un encargado del INPE para ver si mi patrocinado se encuentra ahí. Y eso lo han aplicado dentro de la resolución. O sea, es decir, como que mi patrocinado estaba en el penal. Mi patrocinado estaba en su casa. Y prueba de ello es el control de firma de Diserpen, que por cierto, vuelvo a repetir, nunca llegó el oficio de orden de captura a mi patrocinado. Desde el 2014, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mire cuántos años. 5 años. Con arresto domiciliario. Nunca ha salido de su casa. Diserpen estaba ahí custodiando. Esa es la prueba. Analícelo, señor juez, señora jueza. Analice el caso, revise. Quiero que vea el caso de mi patrocinado, que en realidad él nunca se fue. Nunca se fue cuando las fronteras estaban abiertas, radicando en Europa. Hoy más que nunca que las fronteras están cerradas, que recién se ha abierto interprovincial, las fronteras interprovinciales recién. Entonces, estamos hablando, si no lo he hecho antes, menos hoy. Nunca se ha fugado, él ha estado en su casa y hasta enfermo con el COVID. Ha estado en su casa y tiene prueba de todo esto. Lo que vamos a determinar, revisen el caso. Hagan pues, señores jueces, hagan lo que tienen que hacer. Si no me han dado ese derecho para estar en la vista de causa, frente a una apelación del procurador del Estado, que por cierto no analizó esta doctora Temoche, no vio el caso, el expediente, que ya se había pagado una caución de 5.000 soles, y que ellos ven solamente la parte de la reparación civil. No, apelaron y le dieron la razón porque no estuvo la defensa técnica, porque no me notificaron como es. Esa nulidad de su sala, la sala es la que me han negado, declarando infundado. Ya nos íbamos al Tribunal Constitucional, pero lastimosamente vino este estado de pandemia. Pues hoy está contagiado con el COVID-19 y es para que revisen todo del derecho al revés y cómo se ha dado y que ha estado en su casa y que no hay peligro de fuga para él. Y que se encuentre en el estado de su salud y que puede llegar nuevamente a su casa. Permitan, pues, a gente de bien, donde un fiscal con lógica, con una buena hipótesis, y siendo objetivo y no subjetivo en su resolución de disposición fiscal para decir no va a pasar a mérito a juicio oral. Sin embargo, pasar a mérito a juicio oral a su coprocesado, a ese que lo utilizó, el que vive allí en Europa, ese que estaba desde el 20 de marzo del 2014, que estaba con detención por homicidio, y que posteriormente los hechos que fue utilizado mi patrocinado fue en junio. Es decir, este señor ya es un delincuente, a él deben pedirle extradición, a él deben de traerlo, a él es el que deben de procesar, como es. Y si es posible, mi patrocinador se pone de derecho, que se lleve el proceso normal, se va a llevar el proceso y se va a determinar si hay culpa o no hay culpa, porque la absolución total es la que estamos pidiendo. Entonces, en ese sentido, espero que revisen el expediente, que lo evalúen, señores jueces. Señor juez, evalúe la situación de mi patrocinado. Están todos los elementos de comisión probatoria a favor de mi patrocinado y está en un estado de salud conforme el estado de emergencia, el decreto de estado de emergencia, así lo faculta. Eso es lo que esperamos. Señores, solamente queda darle las gracias por el tiempo que han permitido escucharme y voy a estar con el próximo tema, que sí ese va a ser de acuerdo al decreto legislativo 1513. Vamos a irnos más adelante con ese tema. Que pasen unas felices fiestas patrias, ¿ya?
amo mi país, quiero mi país, quiero mi país. Y es por ende que trato de llegar a cada uno de ustedes y decirles las situaciones en las que se está pasando. No tengo no voy a decir si tengo un cargo de Estado, no lo tengo, simplemente voy a señalar que soy un letrado, conocedor de la ley, como muchos colegas que pues están ahorita en línea y que están escuchando. Muchas veces muchos colegas no se enfrentan a decir lo que yo estoy diciendo, simplemente se dedican a hacer unas exposiciones muy diferentes al tema, pero sin embargo acá es diferente. Yo trato de dar el conocimiento de la ley y así mismo hacer el comentario porque sé que eso más le interesa a ustedes. ¿Cómo se está viviendo la realidad de nosotros? ¿Funciona o no funciona un toque de queda en nuestro país? No funciona. ¿La delincuencia ha crecido? Sí. ¿La inseguridad ciudadana ha crecido? Sí ha crecido. ¿Error de quién? Del gobierno. ¿Cuál fue su error del gobierno? Ya, pues ustedes díganlo ya, yo ya lo dije ya. Y simplemente es para señalar quiénes son los culpables. Disculpen, colegas, pero hay algunos que por ahí son tercos y se cierran. Los defensores de los derechos humanos, los que lucharon para que el capitán Cueva del ejército, lo que pasó, esas son las consecuencias, las caídas. Esas son las caídas. Por eso estamos como estamos. Que pasen un feliz 28 de julio. A todos ustedes, feliz 28 de julio. ¡Viva mi Perú, señores! Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos.